Oh, no importa. ¿Es indefinida? Ah, ya. Después me la vas a prestar. Ya. Bien, jóvenes, buenas. Bien, entonces habíamos quedado aquí, jóvenes. ¿Quieres que me vaya allá donde? Entonces, jóvenes, eso es en cuanto a la economía, ¿no? Se divide la economía. ¿En cuántas partes se divide la economía, señorita Yaneli Chamo? En dos, Bien, ¿cuáles son ellas? positiva y normativa. ¿Qué entendió qué es la economía positiva y qué es la economía normativa? La economía positiva es de lo que ingresa al país y de la normativa es de la... Pudiéramos verlo así, querida Yaneli. Esta economía positiva es la que da el INE, datos estadísticos del INE. Y la normativa es las políticas económicas del gobierno para poder administrar todos los factores productivos del país. Es la política económica del gobierno, es la que norma cómo se tiene que distribuir la riqueza, la producción en Bolivia, cómo se tiene que administrar los bienes en Bolivia, ¿no? Esto es todo lo que estudia el INE, el Instituto de Estadística Nacional de Bolivia, y esto es todo lo que hace el gobierno de Bolivia respecto a los factores productivos del país. Eso pudiéramos, si quiere verlo más fácil, ¿no? ¿Me entendió Caupi? ¿Cuál es la diferencia de lo uno y de lo otro? Sí, Lisa, entendí. ¿Qué sería la economía positiva? ¿Quién ve la economía positiva? El INE. El INE, ¿no? Saca estadísticas, saca reportes, ¿no? Mide con porcentaje, con dinero. En cambio, la economía normativa es el gobierno que da sus normas, sus leyes, ¿verdad? Para administrar los recursos productivos del país, ¿ya? Esas serían las dos diferencias, ¿ya? Bien. Sí. Ahora, fíjese que hubieron personas como Aristóteles que dieron unos conceptos, unas definiciones de lo que era economía, ¿no? Y que él fue el primero en aproximarse a lo que hoy en día es el concepto de economía. ¿Me lo puede leer, por favor, Brian? Esta diapositiva. Yo, Lisa. Brian Ríos, ¿cómo está? Ah, ya. Bueno, ya. Primera definición, de acuerdo a la etimología, se refiere al estudio de la administración de la hacienda doméstica. Aristóteles incluye el término polis, que deriva en político, dando origen al término economía política. Bien, entonces fíjese que vamos a ver nosotros acá, ¿no? Es Aristóteles. Vamos a ver que la palabra economía viene de dos vocablos, ¿no? Viene de dos vocablos griegos, mire, oikos, que significa casa, y nemo o nemein, que significa manejar, administrar. Entonces, por eso yo le decía hace un ratito, si lo queremos ver, economía es la administración de la casa. Pero como yo le decía acá, en esta parte, economía normativa es el gobierno, le decía, que se encarga de las políticas económicas para administrar los recursos productivos del país, ¿no? Y todas estas normativas, ¿no?
es para que al boliviano no le falte gas, no le falte gas domiciliario, no le falte, haya empleo, no haya desempleo, para que el boliviano tenga un tipo de cambio dólar, euro, y que sea posible, digamos, que le permita vivir, que el boliviano tenga la canasta básica familiar con precio no muy alto, que tenga gasolina, que está subsidiada por el gobierno, ¿verdad? Lo que hace el gobierno a través de su política económica es administrar los bienes que producen los bolivianos para los bolivianos. Por eso el término oikos, mire, si usted le entiende acá, oikos, casa, ¿a qué se refiere? La casa de los bolivianos. Bolivia es la casa donde vivimos los bolivianos. ¿Quién la maneja? El gobierno de turno. Ahora lo maneja el gobierno del señor Arce Catacora, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace este gobierno? Administra a todos los bienes de los bolivianos para que no le falte nada al boliviano, para que el boliviano viva bien. Por eso es que se va a hacer el censo, ¿no? Se quiere saber con ese censo cuántas personas viven en la casa para repartir bien la riqueza entre todos los bolivianos, para que a ningún hijo en la casa le falte nada, para que se distribuya toda la producción boliviana de una forma equitativa. Por eso la economía estudia eso, estudia la administración de la casa. ¿Pero cómo la estudia? A través de los datos estadísticos, y para eso formula leyes, normas, para que si hay algún abuso, el gobierno regule y haya una buena administración de las riquezas para los bolivianos. De eso se trata. Por eso le dice que la palabra etimológica viene de estos dos vocablos, administración de la casa. ¿Pero de qué casa? Del gobierno, de todo Bolivia, ¿no? ¿Quién la administra? El gobierno de turno, ¿no? Que es el gobierno del señor Arce Catacora en este caso, ¿no? En este momento. Bien. ¿Qué ha entendido de esto Yaneli Chamos? ¿Qué ha entendido a qué se refiere administración de la casa? A ver, ¿me puede decir? ¿Me puede explicar? Dice Yaneli, ¿le entendió? Sí. ¿Qué ha entendido? ¿Me puede explicar? A ver. A ver, ¿quién puede explicar? Anaíquis, de buenas noches, ¿me puede explicar qué significa la administración de la casa? Buenas noches, Licen. Yo le entendí a que eso significa que el gobierno es quien administra para que no falte nada a la población, que en este caso de Bolivia, y también se aplicaría a un ejemplo en la casa de, digamos, en mi familia. Mi familia, la cabecera es mi padre administra todo y él ve que no falte nada tanto a mi hermano o a mí, para que todos tengamos todo lo necesario. Exactamente, pero también debe administrar bien la casa, ¿no? El gobierno de turno, porque tampoco puede hacer mal uso de los recursos productivos, de la tierra, del trabajo, del capital, no puede hacer mal uso, ¿verdad? Correcto, no puede desperdiciar nada de lo que tiene, ya sea mano de obra, dinero o servicios que puedan brindar, etc. Por ejemplo, en épocas de pandemia, ¿se acuerda de esos bonos que daba el gobierno? ¿Sí? Sí, el bono para los estudiantes, si no me Bono equivoco, contra el que hambre. dieron. Bono de 1.000 bolivianos. Porque justamente como administrador de la casa, él se tiene que preocupar de la distribución de eso que
que tenía el gobierno de dinero para repartirlo entre todos los bolivianos, ¿no? Y que no se mueran de hambre, ¿no? En tiempos de pandemia. Entonces tenía que preocuparse de la casa, ¿no? De que hayan los recursos, que haya comida, que estuvimos encerrados, pero nunca faltaron los mercados para ir a comprar pan, carne, la distribución, ¿verdad? Porque él es el que administra la casa y Bolivia no se podía morir de hambre en plena pandemia. Además también tenía que atender la salud, ¿no? Entonces fíjese, por eso es que la economía estudia los salarios, la salud, el turismo, todo lo que produce Bolivia, bares, restaurantes, todo lo estudia la economía. Todos los sectores productivos los va a estudiar la economía. ¿Por qué? Porque justamente es el gobierno el que va a regular precios, va a poner normas para que la casa esté bien administrada a través de todos esos recursos productivos, ¿no? Entonces, por eso hay la política económica del gobierno de Bolivia, ¿no? ¿Y dónde vamos a ver los efectos? En el INE, ¿no? Cómo se ha administrado. Ahí vamos a ver los datos estadísticos, ¿no? Bien. Entonces, si nosotros queremos saber qué es economía, tendríamos que ver este concepto, ¿no? No sé si nos lo puede Alexander Roca leer este concepto, por favor. Concepto de economía. La economía es una ciencia social que tiene como objeto satisfacer necesidades de bienes y servicios para la sociedad administrando recursos limitados. Bien, ¿qué ha entendido, joven, qué es el concepto de economía? ¿Qué entendió? Bueno, lo que entendí de concepto de economía, es una ciencia social, que la economía es, como ahí lo dice, es una ciencia social que más que todo esto interviene en la sociedad, entre todos nosotros, que tenemos que tomar como objeto para satisfacer nuestros bienes y nuestras necesidades, por ejemplo, ya sea para comer, que es una necesidad, digamos, nuestros bienes, ya sea un bien, para bien o mal, perdón. Bien, lo más importante que tenemos que recordar, Alexander, ¿no? Alexander es que es una ciencia social porque se preocupa de la sociedad, ¿verdad? Se preocupa de que esta sociedad estén satisfechas sus necesidades a todo nivel, que no le falte el pan, que no le falte el salario, que no le falte el empleo, que no le falte la salud. Va a estudiar que al boliviano no le esté faltando nada, porque es a través de esta ciencia que da los datos económicos que el gobierno de turno regula a través de su política económica el que no falte el pan, el que no falte el empleo, el que los salarios. ¿Qué pasó este 1 de mayo? ¿Qué dijo el señor Arce Catacora para los trabajadores? ¿Qué regalo les dio a los trabajadores? Un incremento al salario. Un incremento salarial, porque estudia, porque justamente vamos a ver que la economía le da el dato al señor Arce Catacora, bueno, ya los precios subieron, hace falta un incremento salarial, ¿entiendes? Ya le dio los precios de la canasta básica familiar que subieron, que hay una inflación, entonces es necesario ¿Y cómo subir. sacaron un dato sin antes hacer un censo? Lo que pasa es que justamente en esta materia vamos a conocer los macroindicadores, que usted va a hacer ese proyecto final. Disculpe, igual dijeron que no era para todos el incremento salarial. Yo escuché en las noticias que solo era más o menos para maestros, o no me acuerdo para qué otros rubros de trabajadores, y porque algunas empresas se habían quejado de eso. Empresas cuando hay un incremento salarial es para todos los sectores productivos, de todas las empresas, públicas o privadas. Todas tienen que acatar
la normativa. No pueden una sí, otra no. Si no lo denuncias, pues. Claro, para eso está el Ministerio de Trabajo, y entonces el ministerio va y sanciona a la empresa que no acate, ¿no? Porque eso es un decreto supremo, ¿no? Entonces, justamente el señor Arce Catacora, como se estudia cada mes los indicadores, se estudia el IPC, que es el índice de precio al consumidor. Entonces él da que, bueno, se incrementaron los precios de la canasta básica familiar, es necesario un incremento salarial para más o menos apalear y que la gente no muera de hambre, ¿no? Entonces ahí él da su decreto, incremento. Por eso acá le dicen una ciencia social, se preocupa de la sociedad boliviana y tiene como objeto satisfacer las necesidades, que la gente no muera de hambre, que tenga un buen salario, que tenga comida, trabajo, empleo, se preocupa de todo, ¿no? Que tenga salud, ¿no? Por eso es que está preocupándose de todo eso, sabiendo que los recursos son limitados. ¿A qué recursos limitados se refiere? Mateo, ¿a qué recursos limitados se refiere? Nunca olvidemos tierra, trabajo, capital, tecnología y conocimiento humano. Cada vez que hablamos que hay escasez de recursos, es a eso, ¿ya? Recuérdese que a Bolivia no le sobra en recursos de que da la tierra. ¿Qué no le sobra a Bolivia? Muchas cosas. No le sobra, pues. ¿Qué tecnología? No, en cuanto a la tierra, no a la tecnología. ¿Qué no le sobra a Bolivia? ¿Qué es lo que generalmente compramos, importamos los bolivianos? Ahorita, por ejemplo, incluso estamos importando, se incrementó el precio del aceite, ¿no? De la harina. De la harina. Entonces, fíjense que muchas veces importamos cosas que nosotros podemos producir más barato, pero justamente como hacemos mal uso de nuestros recursos y lo exportamos, la harina a precios regalados, ya después tenemos que importarlo a precio más alto, ¿me entiendes? Entonces de eso se preocupa Bolivia. Por eso es que hay, no sé si han visto cuando quitan cuando hay mercadería de contrabando y la quitan, el gobierno de Bolivia se preocupa que no entre productos en contrabando porque justamente no quiere quitarle el pan de la boca a la gente que produce esos bienes. Entonces está cuidando y resguardando a la gente que produce esos bienes, ¿no? Entonces eso es, de todo eso se preocupa el gobierno de Bolivia porque tiene que garantizar el buen uso de esos recursos limitados, ¿no? Entonces la economía, por eso es una ciencia social, se preocupa de toda la sociedad, estudia esos datos para que el gobierno regule a través de su política económica todo lo que tenga que ver con esos recursos limitados, ¿no? Es a través de la política económica que el gobierno de turno va a regular el buen uso de esos recursos limitados, ¿ya? Cuando hay un, ¿cómo se llama esto? Que van los de a quitar la mercadería incautada, es porque hay estudios que se hacen de que hay gente que está trayendo contrabando, entonces hay que ir a hacer eso. ¿Por qué? Porque el gobierno manda para que se haga esa incautación y la gente que produce acá no se vea perjudicada con esos bienes de contrabando, ¿no? Entonces, eso estudia la economía, ¿ya? Bien, pero hay otros conceptos que usted también los puede estudiar. Por ejemplo, el señor Frederick Engels, ¿no? Que es un economista,
él da ese concepto, el señor Lionel Robbins da también ese concepto, ¿no? Hay otro concepto mucho más moderno, aquí dice contemporáneo, que también da ese concepto, pero usted elija a cuál le entiende, cuál quiere usted, a cuál le entiende más. Todos llegan a lo mismo, ¿no? A lo que hemos hablado. Ya ustedes eligen cuál concepto quieren aprender. Yo no les puedo imponer uno. Al que más ustedes entiendan, el cual más usted se identifique con ese concepto, ese lo puede estudiar. ¿Ya? Bien. Entonces, al ser una ciencia que estudia, ¿no? La economía, que estudia todos esos bienes producidos y cómo se distribuyen y quiénes lo consumen esos bienes producidos, entonces ella se va a apoyar de métodos para hacer esos estudios. Por ejemplo, se va a apoyar de la estadística, de los datos estadísticos. La economía va a sacar datos en tablas, ¿no? En gráficos, como ustedes ven acá, en números, en porcentajes, ¿no? Entonces, la economía va a estar dada en estadísticas y van a ser, todos esos datos van a ser graficados, ya sea en gráficos de barra, en gráficos de torta, en tablas, pero lo va a mostrar los datos estadísticos. De cualquier manera, pero lo va a mostrar la economía. Si ustedes entran a la página del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, ustedes van a encontrar esos datos estadísticos en tablas, en gráficas de barra, en gráficas de línea, en tortas, en todos los tipos de gráficos, ¿no? Porque ella va a mostrar el estudio de todos esos bienes que se producen, cómo se distribuyen y quién los consume. Eso va a estar en el INE, ¿no? Con este método estadístico se llega a esos datos. ¿Qué otro método utiliza la economía para poder mostrar los datos? Se apoya en el método inductivo. ¿Qué quiere decir ese método inductivo? Va a agarrar, por ejemplo, un sector productivo, por ejemplo, las exportaciones de Bolivia de gas, ¿no? Las va a estudiar, ¿no? Entonces, y va a llegar a una conclusión, ¿no? Puede agarrar todas las exportaciones, ¿no? Va a empezar de lo general para llegar a lo particular. Va a empezar a sacar datos estadísticos de las exportaciones de gas, de las exportaciones de petróleo, de las exportaciones de aceite. También puede agarrar la salud y empezar a estudiar específicamente los ítems de los médicos. Puede estudiar la gente con cáncer en Bolivia, la gente, los partos en Bolivia, se puede ir especificando parte de lo general que es la salud y puede ir especificando los datos económicos de todos los aspectos que toca la salud. Otro método que se apoya a la economía es el método deductivo. Empieza de lo particular a lo general. Por ejemplo, agarra, como dice acá el ejemplo, estudia la pobreza en Guarayos, ¿no? Para llegar a estudiar toda la pobreza en el mundo, ¿no? O puede agarrar, por ejemplo, la producción de quinoa, ¿no? En Bolivia, para después terminar con el estudio de todos los países productores de quinoa en el mundo, ¿no? Entonces, fíjense que la economía puede hacer estudios específicos o puede hacer estudios también generales, ¿no? Ambos estudios lo hace la economía. Le interesa saber lo particular como también lo general, ¿no? Todo le interesa a la economía en su método. Bien, fíjense que ustedes, por ejemplo, jóvenes, ustedes son de diferentes carreras, ¿no? Por ejemplo, Vargas Saavedra, ¿de qué carrera es usted, joven? Industrial. Acá mire la economía, dice que se relaciona
con muchas ciencias. ¿Dónde estará lo industrial acá, joven? En la Leonardo? administración y en la tecnología. Mire, quiere decir que la economía se relaciona con toda la ciencia, ¿no? Fíjese que se relaciona con la sociología, con el derecho, con la administración, con la psicología, con las ciencias lógicas, con la tecnología, con la matemática, con la historia. Vamos a ver por qué. Miren, la economía versus otra ciencia. Quiere decir, jóvenes, que yo les voy a decir algo, que no porque yo de esta materia. Creo yo que la gente que no maneja la economía, pudiéramos decir que es una persona analfabeta, eso dicen expertos. ¿Por qué? Porque realmente el que conoce su país, conoce los datos económicos de su país, conoce la realidad económica de su país, pudiéramos decir que es una persona muy bien informada. Porque si yo ahorita me pongo a hablar con ustedes sobre la economía de Ucrania, de Rusia, de Estados Unidos, de Japón, y empezamos a hablar de los datos económicos de estos países, empezamos a hablar de las bolsas de valores, empezamos a hablar de las inversiones que tiene Bolivia en otros mercados financieros. Entonces, fíjese que mucha gente no lee, no sabe, no escucha las noticias, no lee páginas especializadas y está en un desconocimiento total, ¿no? De todos estos aspectos muy importantes. Y si usted va a ser empresario, usted va a trabajar en empresa y usted no sabe la parte económica de su país ni de los otros países del mundo, entonces, ¿cómo va a tomar decisiones importantes? ¿Me entiende? Por ejemplo, si yo le digo, a ver, ¿cuál es el tipo de cambio ahorita de real con boliviano o real con dólar? ¿Usted maneja ese dato estadístico? Porque si su empresa va a importar de Brasil, usted tiene que saber ese macroindicador, que es el tipo de cambio, porque usted tiene que tomar una decisión si le conviene traer de Brasil o más bien le conviene traer de Japón. ¿Qué moneda utiliza Japón, jóvenes? El yen, ¿no? Entonces usted tiene que saber la economía de los países, los tipos de cambio, qué puede exportar usted a Japón, qué puede importar de Japón, a qué precio. Por ejemplo, jóvenes, ahorita los automóviles, ¿por qué ya no llegan de Japón? ¿Quién me puede decir? Si usted va en Cruz y quiere comprar una movilidad que antes era japonesa, la que traía en Cruz, y hoy ya no son de Japón que llegan. Hoy ya son de Indonesia, son de Malasia que llegan, ya no Corea. ya no vienen de Japón. ¿Por qué? Por la mano de obra. Porque la distancia de Japón a Bolivia, el tramo que viene en buque es más caro, se encarece la movilidad el doble. Entonces prefieren traerlo de Indonesia, de por allá, es más barato el flete del buque en el cual va a venir las movilidades. Entonces las fabrican allá y las traen desde allá. Entonces fíjese que si usted no sabe sus datos económicos, no maneja, no está actualizado, quiere decir que la economía tiene que ver con todo, ¿no? La persona que sabe de economía está muy bien informada, le entiende a todo. Entonces puede tomar decisiones para comprarse una movilidad. ¿De dónde me conviene comprarme? Una movilidad que viene de Malasia, una movilidad que viene de Corea, una movilidad que viene de Brasil. Oigan, saber de economía es muy importante, jóvenes. Y ustedes, a partir de esta materia, van a ser personas informadas, porque ya le van a entender, ¿me entienden? Eso es lo importante. Bien, la economía, ahorita tenemos en esta clase gente de muchas carreras, justamente por eso,
porque la economía tiene que ver con todas las ciencias, con todas las carreras. Por ejemplo, la economía y la política. Como yo le decía, el señor Arce Catacora, que ahorita es el presidente de la República, él es el que tiene que tomar las decisiones económicas a través de sus políticas económicas para que el boliviano viva bien y para que el boliviano tenga satisfechas todas sus necesidades básicas, ¿no? Por eso es que a través de sus normas, decretos y leyes, el gobierno puede decidir y tomar decisiones respecto a salarios, respecto a importaciones, exportaciones, a tipos de cambio, respecto al turismo, respecto al gas, al petróleo, al trigo. Él es el que maneja todas esas cosas, con todos sus ministros de gobierno, ¿no? Entonces, por eso la economía y la política se relacionan. La economía y la sociología, miren cómo es. El hombre integrado, dice a un grupo. La sociología estudia al hombre, las necesidades del hombre, ¿no? Y fíjese que no es otra cosa que la economía cuando estudia qué se produce, para quién se produce, cómo se produce. Lo que se está preocupando es por la sociedad, que la economía le va a dar datos estadísticos de cuántos médicos hay, cuántas enfermeras hay, cuántos enfermos hay de la mente, cuántos enfermos hay de cáncer, cuántos enfermos hay de esto, cuántos enfermos hay de lo otro, cuántos profesores, cuántos universitarios, cuántos abandonan. Se está preocupando del hombre, de sus necesidades, ¿no? De todo eso. Por eso es que saca esos datos estadísticos para que el gobierno se preocupe de esas necesidades, ¿me entiendes? De la sociedad. Por eso es que se relaciona la economía con la sociología, ¿no? Y fíjese que también la economía se relaciona con el derecho, pero no es con el derecho al matrimonio. ¿Con qué derecho se relaciona? Acuérdese que el gobierno da un decreto y eso es ley, ¿verdad? ¿Cómo los da sus decretos el gobierno para la economía? ¿Qué decreto dio el 1 de mayo? Aumentar el 4%. Ya, y eso es en el artículo de la ley. En la ley del De trabajo. la ley del trabajo, el artículo 2105, usted lo encuentra que es un decreto de la política económica del señor Arce Catacora, que todas las empresas públicas y privadas están obligadas a incrementar el 4%. Entonces eso es una ley y es derecho, ¿no? Y se tiene que obedecer. Entonces, si no, clausurada su empresa, ¿no? Entonces, fíjese que también la economía y el derecho se relacionan, ¿no? Tienen que ver. La economía y la historia. Fíjese que nosotros en esta materia vamos a aprender cosas del pasado. Por ejemplo, tenemos una actividad hermosa que hacer nosotros, que es la hiperinflación en Bolivia en los años 80. Y el decreto 21060, que también lo vamos a estudiar, y eso es historia para los bolivianos. Que cualquier boliviano que no sepa qué fue la hiperinflación y el decreto 21060 prácticamente se puede decir que no conoce a su país, ¿no? Porque ese decreto 21060 tiene mucho que ver hoy en día en lo que está pasando. Entonces la economía tiene que ver con la historia del país, ¿no? Vamos a conocer esos hechos históricos que tienen que ver con la economía de Bolivia hasta hoy en día, ¿no? Entonces vamos a ver que la economía y la matemática, ¿sí? Cuando usted va al INE, va a haber tablas, va a haber estadísticas, va a haber números que vienen de la matemática, ¿no? Nadie puede dar datos económicos sin números, ¿no? Yo no puedo dar datos económicos, el nivel de pobreza de Bolivia es alto.
Y el gobierno de Bolivia tiene que hacer algo. Pero ¿alto cuánto? ¿Alto, bajo, mediano? No, para la economía es números o porcentajes. Pero no podemos decir alto. Tiene que ser números, matemáticas, estadísticas. ¿Me entiende? ¿Me entiende, Tiburcio? ¿Podemos Sí, dar listen. ¿Podemos dar datos económicos alto, bajo, mediano o no? Siempre y cuando sacando un cálculo. Exactamente. No podemos hablar, la pobreza en Bolivia es alta, pero ¿cuánto? ¿Cuánta gente pobre? 1, 2, 3, 4, 5 millones o cuánto. Entonces la economía muestra matemáticas a través de porcentajes, estadísticas o números, ¿ya? Entonces no vamos a hablar nunca de economía con palabras, tiene que ser con datos estadísticos, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver, esto ya lo vamos a ver, mire usted, dice que hay principios fundamentales para la economía y son 3, ¿no? Cómo toman decisiones las personas, cómo interactúan las personas y cómo funciona la economía de un país en su conjunto. Bien, vamos a ver la primera. ¿Cómo nosotros tomamos decisiones, jóvenes? A ver, ¿quién me puede leer esta diapositiva? Por favor, Álvaro Alvarito Benítez, ¿me la puede leer esta diapositiva, por favor? Sí, dicen desde el principio, desde cómo toman decisiones los individuos. Sí. Las personas enfrentan permanentemente disyuntivas, múltiples decisiones por opciones de consumo, el costo, el sacrificio que se realiza por obtener algo versus lo que podríamos haber conseguido de no haber tomado una decisión. Las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Cuál sería el beneficio adicional al consumir algo adicional? Las personas responden a los incentivos. A mayor incentivo, la actuación es más decidida. ¿Qué entendió, querido Tiburcio? ¿Qué pudo entender de esta diapositiva? ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a ayudar, Tiburcio. Dice que nosotros, las personas, siempre estamos tomando decisiones. Y cuando tomamos decisiones es si compramos más o compramos menos, compramos al más alto precio, al más bajo precio, ¿no? Pero siempre vamos a tomar decisiones en relación al costo de una manera racional, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los hombres, nosotros, los individuos, nunca vamos a tomar decisiones alocadas, ¿no? Siempre vamos a movernos por algo que nos incentive, que nos atraiga, que creemos que es necesario, ¿no? Entonces pudiéramos estar hablando de que justamente uno de los principios de la economía es que el hombre es racional. El hombre siempre va a ser, va antes de hacer algo, lo va a razonar, lo va a pensar, ¿no? Va a tomar decisiones en base a sus necesidades, ¿no? No lo va a hacer alocadamente. Eso por lo general, ¿no? Claro que hay algunas personas, de 1001, que hace cosas alocadas, ¿no? Entonces, pero ¿cómo interactúan las personas? Las personas toman sus decisiones en el comercio, ¿no? Van a un mercado, compran o venden, ¿no? Necesitan hacer estas cosas, ¿no? Pero también vamos a ver que el hombre necesita de los mercados, ¿no? De ir, comprar, vender, de los libres mercados, que no le impongan las cosas, ¿verdad?
Porque cuando el Estado impone, ya vendrían a ser gobiernos socialistas, y eso el hombre no está acostumbrado a los gobiernos socialistas, ¿no? Entonces, estamos viendo que a las personas nos interesa actuar en mercados donde podamos ofrecer a un precio y comprar a un precio racional.